Bien, nosotros teníamos, esta sería la tercera forma normal que habíamos trabajado hasta el momento. Ya teníamos, esta sería la tercera forma que nos quedó. Esto que usted puede ver acá, que este es el ejemplo del día viernes de la semana pasada. Sin embargo, pues estas tablas de acá, pues todo había quedado bien, sin ningún inconveniente. Estas dos de acá, no teníamos ningún problema. Esta también había quedado bien. Sin embargo, el problema está acá. Este es el problema de esta tabla. Como yo les había comentado a ustedes, hasta la tercera forma normal, ahí nos quedaría a nosotros esta base de datos. Sin embargo, así como en este ejemplo que se presentó, ¿verdad? Todavía tenemos redundancia de datos, entre comillas, y es por esto, ¿verdad? Este dato de acá de Gabriel Mendoza. Claro está, podemos seguir normalizando, sí lo podemos hacer, pero eso ya compete a otros tipos, a otros niveles de normalización, cuarta forma, quinta forma, sexta forma, ¿verdad? Y como yo les había indicado, nosotros solamente íbamos a llegar hasta lo que sería la tercera forma normal. Sin embargo, en este punto, pues claro está, vuelvo repito, sería válido decir, ahí está normalizada, llegamos a la tercera forma normal y bueno, qué pena, ¿verdad? Que haya quedado así. Sin embargo, pues vuelvo repito, ahí solo con ese dato no estamos al 100% normalizados, ¿verdad? Porque ahí tenemos esa redundancia. Imagínense que en la tabla de estudiante existieran 3 veces la palabra Mario, porque Mario lleva clases con 3 tutores diferentes. Ahí volveríamos a tener redundancia de datos. Eso significaría que esta tabla de acá tiene la posibilidad de tener redundancia de datos si se ingresan otros alumnos con diferentes tutores. Ahí tenemos ese problema, que volveríamos nuevamente a tener redundancia de datos en esta tabla original. Bien, entonces, ¿qué pasa en estos casos o qué se puede hacer en estos casos para poder quitar esa redundancia de datos, que es al final el punto al que yo quiero llegar y que definitivamente tenemos que cambiar, porque eso no puede quedar así, ¿verdad? Bien, primero tenemos que analizar qué es lo que yo necesito que se quede como dato único y qué es lo que yo debo, como quien dice, qué es lo que debemos de sacar. Es decir, ¿cuál es el campo? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el campo que está produciendo o está eh, repercutiendo para que haya redundancia en estos tres? ¿Cuál es ese campo que está haciendo ese perjuicio para que exista todavía redundancia de datos acá? Obviamente solo con el dato de Gabriel. ¿Cuál sería ese campo? Vuelvo, repito una vez más. ¿Cuál es el campo que está provocando de que exista una redundancia de datos acá? El código de tutor. Exacto. Es el código de tutor el que está haciendo de que exista redundancia de datos acá todavía. Y claro está, eso pues no puede ser, no puede pasar de esa manera. Bien, entonces, la siguiente opción entra como cuarta forma normal. ¿Qué dice? Si aún se encuentra la tabla, podemos llamarla entre comillas la tabla original, con redundancia de datos, hay que seguir separando aquellos campos que provocan esa redundancia. En este punto, tenemos que sacar al código de tutor de acá, de esta tabla, porque él es el que está provocando esa redundancia de datos acá, sobre todo con Gabriel Mendoza. ¿Qué haremos entonces? Vamos a crear acá, si usted quiere, colócale 4FN o cuarta forma normal. Es muy raro que vayan a hacer ese tipo de casos, pero se pueden presentar, ¿verdad? Y por eso quise yo presentar este caso. Bien, vamos a llevarnos las tablas, pues que ya, entre comillas, ya están bien, que ya está todo, pues solamente para terminarlo, que sería la tabla estudiante clase. Y nos vamos a llevar también esta tabla, la tabla de clase. La vamos a copiar y la vamos a llevar para acá, porque así la vamos a ir finalizando de una vez. Y también nos vamos a llevar las otras tablas. Esta tabla código de tutor, esta está bien, así que no hay ningún problema en llevárnosla completa.
La vamos a colocar por acá. Y bueno, ya tenemos ahí, como quien dice, la tabla tutor. Ya por ahí más o menos ya está agarrando forma. Y nos vamos a centrar en trabajar en la otra, la que está pues dando o originando ese pequeño problema, que sería la tabla estudiante. Ah, perdón, aquí se me olvidó llevarme el nombre y colocárselo acá. Vamos a insertar acá una fila. Se lo vamos a colocar por acá. Bien, vamos a trabajar en esta tabla de acá. Como les decía, vamos a separar el campo que está haciendo ese perjuicio de que haga redundancia de datos. Así que separando este campo, vamos a separarlo primero. Lo vamos a pegar por acá y lo vamos a pegar por acá. Y nos vamos a quedar separando ese campo. Ya esta tabla nos va a quedar de manera normal, es decir, ya no va a haber redundancia de datos. Separando ese campo, como quien dice, ya le hicimos. Ya le hemos quitado nosotros el campo que permite la redundancia de datos, por lo tanto, ya solo estaría Gabriel una sola vez. Y vamos a insertar la otra fila por acá. Bien. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos acá? Por si alguien lo puede ver acá. ¿Cuál es el problema? ¿Será que estaría bien ahí la normalización o habrá algún problema? Algo que ustedes vean ahí de anómalo. ¿Qué pueden ver ustedes ahí de anómalo que pues les está dando usted como quien dice mala espina y que no está bien? O que no puede ser así. Recuérdense, en una base de datos no puede haber una sola columna. Nunca puede quedar una columna sola ahí como quien dice a la buena de Dios. Siempre, siempre, para que una tabla se considere tabla o entidad, como mínimo tiene que tener dos columnas o dos campos, como mínimo. Yo les pregunto, ¿esto acá formará una sola tabla? ¿Sí o no? No, No, ¿verdad? No forma ni una tabla porque solamente es un campo o una columna. Y como ya les había dicho, para que una tabla se considere tabla, como mínimo tiene que tener dos columnas. Y obviamente código de tutor solamente es una. Por lo tanto, no es una tabla al 100%. Bien, entonces, ¿qué va a pasar o qué vamos a hacer acá en este punto? La pregunta para ustedes. Este campo obviamente estaba acá. ¿Cuál será la llave principal de la tabla de donde ese campo fue sacado o lo sacaron? ¿Cuál era cuál es el campo principal de esa tabla de donde salió código de tutor? O sea, más bien de donde se separaron, ¿verdad? ¿Cuál es la llave Código de principal? estudiante. Sí, código de estudiante. Este es el campo principal. Por lo tanto, dice que vamos a adjudicarle a este campo que se acaba de retirar la llave principal de la tabla donde él se encontraba, o la tabla original, código de estudiante. Y acá, como Gabriel tiene el código 2603, se lo colocamos acá, 2603. Así nos quedaría la tabla ya de manera normalizada, sin redundancia de datos. Código de estudiante con código de tutor. La tabla de estudiante, si se fija bien, ahora sí solo tiene a un estudiante registrado. No tenemos dos veces el código de estudiante como estaba acá. Aquí aparecía dos veces la palabra, el número 2603, ¿verdad? Que pertenecía a Gabriel Mendoza y eso no podía ser así, ¿verdad? No se podía repetir dos veces el campo, la llave principal. Entonces, al sacar este campo, que era el que estaba haciendo el perjuicio, esta tabla ya me queda normal, cada uno con su respectivo dato, porque recuérdense que Gabriel se repetía dos veces porque tenía dos códigos de tutor, el número 2 y el número 3. Entonces, al separarse esta columna, se le está adjudicando el campo código de estudiante para que aún se siga manteniendo referencia o se siga manteniendo relación con la tabla de estudiante. De esta manera dice, el estudiante con el código 1606 tiene como código de tutor el número 1.
¿Quién es el estudiante con el código 1606? Sería Marta. El estudiante con el código 2602, que es Mario, tiene como código de tutor al número 2, que es Lucía. Y el estudiante con el código de estudiante 2603, que es Gabriel, tiene como tutor al código tutor número 2, que representa a Lucía también. Y también el estudiante con el código 2603 tiene como código de tutor al número 3, que es Julia. De esta manera, tengo mis tablas separadas, pero esta tabla de acá, esta de acá, la tabla puente, es la que sigue permitiendo la relación entre ambas. Sigue manteniendo una relación entre esta tabla y esta, aunque sea de manera indirecta, porque hay una tabla de por medio entre ellas. Pero la relación sigue existiendo. Sigue existiendo la relación entre ambos, ¿verdad? Por medio de ellos dos. Como lo dije yo el día viernes de la semana pasada, imagínense, secretariado y contador, ¿verdad? Obviamente no se llevan, hay que separarlos, los contadores y las secres, pero no podemos mantener la enemistad siempre. Así que los presidentes de cada clase, el presidente de contador y el presidente de secretariado, van a seguir comunicándose entre ellos y de esa manera, aunque todo el grupo de estudiantes de contador y de todas las señoritas de secretariado no se hablen, de manera indirecta, se sigue manteniendo la relación entre ambos grupos, porque los presidentes de ambas clases se siguen hablando. Es decir, las chicas de secretariado se van a enterar de todo lo que hagan los peritos contadores, porque acá esta chica, la que es la presidenta de la clase, le va a pasar el chisme a ellos. Y de igual forma con los contadores, se van a enterar de lo que pase con las chicas de secretariado, porque este de acá les va a seguir contando el chisme a todos ellos. Entonces ahí como dicen, están todos separados, pero aún sigue manteniéndose una relación entre ambos, no de manera directa, sino que de manera indirecta. Es decir, de manera, pues, por medio de los campos principales o los campos que representan a esa tabla. Entonces, así nos quedaría ya esa tabla ya de manera normalizada, de manera ya oficial, ¿verdad? Y lo único que nos resta es colocarle nombre a las tablas. Por ejemplo, esta tabla de acá se sigue manteniendo como tabla, en este caso, tabla cliente, tabla estudiante, perdón, tabla estudiante, porque solamente me están hablando de estudiantes. Esta tabla de acá se va a llamar tabla estudiante tutor. Porque, ¿por qué le coloco yo tabla estudiante tutor? Tabla estudiante guión bajo tutor, porque estamos hablando de los códigos de estudiante y los códigos de tutor. La tabla tutor, donde solamente hablamos de los tutores. La tabla estudiante clase, donde estamos hablando de los códigos de estudiante y de los códigos de la clase. La tabla clase, donde solamente estamos hablando de la clase. Si usted se fija bien, esta tabla que se formó es similar a esta. Como quien dice, es la misma situación. Es la misma situación, solo que ahora se aplicó acá arriba. Nada más. ¿Sí? Y de acá, de esa manera, pues tenemos nuestra cuarta forma normal, si usted quiere verla de esa manera. Y ahí ya está lista nuestro diseño de base relacional, listo para pasarlo al software, ¿verdad? Para poderlo trabajar ahí de manera directa. Entonces, esa sería nuestra, llamémoslo entre comillas, cuarta forma normal. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, ya que con esto estaría terminando yo lo que serían los ejemplos de la normalización, que en total fueron 3. No sé si tengamos dudas, preguntas, algo que deseen agregar. Profe, ¿por qué se eliminó el código de tutor número 3 en la tabla que acaba de crear? ¿En cuál tabla? Ah, sí, En perdón, la- perdón, perdón. Acá es este. Tiene razón. Perdón, gracias, Juan, por marcar acá. Aquí nos hace falta uno más. Aquí nos hace falta 2603 y el 3. Acá me faltaba esto. Disculpen acá. Pero así quedaría. Ahí estamos. Así quedaría de manera ya oficial. 2603 tiene el 2 y 2603 tiene el 3. Ahí estamos. Así queda. Perdón ahí por ese despiste, pero así va a quedar la tabla de manera original. Los códigos de estudiante y de tutor siguen manteniéndose en una relación entre ambos y siguen haciendo referencia a qué estudiante tiene como asignado a qué maestro, ¿verdad? Porque tutor es igual que maestro. Entonces, así nos queda la tabla. No sé, ¿otra duda, otra pregunta?
Bien, entonces, si ya estamos, vamos a pasar entonces a ver la tarea número 4 que van a entregar para este viernes. Sí, vamos a ver, hoy tenemos martes. Sí, para este viernes la vamos a dejar. Así salimos ya del compromiso de las tareas de una buena vez por todas. Vamos a ver entonces la tarea número 4. Vamos a cerrar este documento de acá. Este documento se los voy a dejar ahorita en el chat de grupo de WhatsApp para que ustedes ahí lo puedan eh, descargar y se puedan poner a trabajar. Es un archivo de Excel, que sería este de acá. Se llama el documento T4 sexto PC SECRE. Así se llama. Bien, tenemos acá lo siguiente. Tenemos nuestra hoja de datos personales y acá nos especifica lo que hay que colocar y cuánto vale cada ponderación según la forma que usted realice. Por colocar los nombres y apellidos, grado y carrera, usted va a tener, o sea, los datos personales, usted tiene como, en este caso, puntaje, un punto, ¿sí? Ese va a ser su punteo. Con que usted coloque me entregue la tarea, ¿para cuándo lo va a entregar? Dice, entrega este jueves 24 de febrero. Lo vamos a cambiar porque lo estoy entregando el día de hoy, martes. Vamos a pasarlo para día viernes. Viernes 25 de febrero. Así tener un poquito más de margen para realizar la tarea. Entonces, perdón acá que la compu es un poquito lenta, por eso es que voy un poquito lento acá con esto. Bien, entonces, por entregarlo al correo electrónico a las 11 de la noche, a más tardar, ¿verdad? Tiene los 2 puntos por la puntualidad. Importante, dice acá, recuerde colocar los nombres a sus tablas en la tercera forma normal. Es en la tercera forma normal donde usted ya va a colocar los nombres a las tablas. Bien, vamos a ver entonces. Tenemos acá la hoja de tabla original. Como usted se puede dar cuenta, aquí tiene usted la tabla original, ¿verdad? Aquí está la tabla original. Y como usted ha venido viendo, ha venido observando, su tarea es empezar a, como quien dice, a desfragmentar esta tabla original en diversas tablas para llegar al punto de normalizarla. Entonces sería la tabla original. Acá les he dejado yo primera forma normal, segunda, tercera forma normal. Entonces, por favor, usted aquí me va a hacer todo el procedimiento. Va a hacer todo el procedimiento. Y acá tiene de dos, muy importante. Tiene de dos opciones. Voy a abrir esto acá. Por ejemplo, fíjense en algo muy importante acá. Primera forma normal. Vean cómo yo hice la primera forma normal. La primera forma normal, yo voy haciendo paso a paso. Primero descompongo en campos atómicos, luego separo los campos repetitivos de los no repetitivos y hasta de último he colocado cómo queda en sí la primera forma normal. Usted tiene dos opciones. O me coloca ya como tiene que estar terminada la primera forma normal o lo hace así paso a paso como yo lo hice para que yo vea el procedimiento. ¿Sí? Usted decide cómo. Vuelvo repito. Entonces acá en la primera forma normal, usted decide o lo coloca directamente la respuesta, entre comillas, cómo queda ya la tabla en primera forma normal, o va haciéndolo paso a paso como yo lo hice. ¿Sí? Usted decide cómo le queda mejor. De igual manera, la segunda forma normal, si se fija bien, voy haciéndolo por partes. Aquí lo voy haciendo por partes y hasta el final quedó ya como esta quedaba. Así que no sé si me ha explicado acá en esto, jóvenes, por favor, si fueran tan amables de confirmarme. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, básicamente ahí están las hojas para que ustedes puedan trabajar en esto. Primera, segunda y tercera forma normal, tabla original y los datos personales. Y eso sería la tarea 4 de ustedes. Entonces, no sé si tengamos dudas, preguntas, algo que desean agregar ya para ir finalizando esta parte. Profe, una pregunta, Adelante. ¿será que no nos puede mandar el documento con el ejemplo solo para guiarnos? Ah, sí, sí, les voy a mandar los ejemplos. Yo creo que aquí los tengo los tres. Yo les voy a mandar los tres ejemplos. Solo permítame, vamos a revisar acá. Sí, aquí están estos finalizados.
Bien, aquí están. Entonces yo se los voy a mandar. Vamos a ver solo el número 2 si está finalizado también. No me recuerdo de este. Aquí está. Sí, les voy a mandar los documentos para que ustedes se puedan ir guiando. Ahí están los 3 ejemplos para trabajar. Ejemplo número 1, 2 y 3. Y por último, el de la tarea 4, PC Secret, que es el que ustedes van a utilizar. Bien, no sé si tengamos otra duda, otra pregunta. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces, ya para ir cerrando la conferencia del día de hoy, por favor, solo quiero dejar claro algunos puntos por la siguiente situación que se ha dado en estos días con otros grados. Ahorita, si no estoy mal, en la mañana, pues ya tendrían que haber llamado a algunos por la entrega de tareas atrasadas, ¿verdad? Ya lo he repetido la semana pasada y lo dije ayer, todavía pueden tener chance a entregar las mismas tareas siempre y cuando no pasemos de la semana de exámenes, así que todavía puede hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que entregue las mismas tareas, por favor, lo único que le pido, no se vaya a copiar las tareas, no vaya a hacer eso porque ya estoy descubriendo eso. Así que, por favor, lo único que les pido es eso, evitemos copiar las tareas. Si la tarea está mala, pues está malo, pero usted lo hizo, ¿verdad? No pidió copia ni nada por ese estilo. Entonces, es mejor ganar unos puntos por su propio esfuerzo a perderlos todos porque yo lo descubra que ha copiado. Y sobre todo se los digo por esta tarea, por la número 4, porque posiblemente por ahí pueda empezar yo a ver o detectar ahí los que se han copiado o no. Así que por favor, mucho cuidado con eso. Bien, entonces vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy, por si no tienen más dudas ni más preguntas, lo vamos a dejar hasta acá. Ya saben, entonces, por favor, el día viernes, la actividad que va a estar de programación